Canciller de la República, Víctor Hugo Tinoco, a quien le damos la bienvenida. Ayer, Mucho por gusto, ejemplo, Willy. gracias por estar aquí con nosotros. Ayer, por ejemplo, veíamos declaraciones del presidente Donald Trump diciendo de que mantienen su apoyo siempre a la lucha por la democracia, la recuperación de la democracia en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Mira, sobre el tema internacional hay que comenzar, Willy, enmarcándolo. Es decir, no hay precedentes en Nicaragua de que un régimen de ningún tipo, de izquierda, de derecha, de centro, lo que ha sido, haya estado tan aislado y tan repudiado a nivel internacional como el actual gobierno de Daniel Ortega. Es decir, el problema que tiene Daniel Ortega es que Daniel Ortega no es visto como un problema ideológico. A nivel internacional no se le ve como un problema ideológico, que alguien que sea de izquierda o que tenga un programa socialista. Lo ven como un problema de violaciones flagrantes de derechos humanos y como un problema de falta de libertades y de falta de democracia. Ese es el problema que tiene Ortega. Entonces, cuando el problema de este régimen no es un problema ideológico, ¿verdad?, sino que es un problema de que ha decidido, ¿verdad?, dedicarse a atropellar los derechos más elementales de la gente, pero además de una forma grosera, de una forma vulgar, donde ellos mismos se graban. Es decir, te das cuenta cómo eso impacta hacia afuera, ¿verdad? Cuando este tipo de actitudes ya no se ven, eso no lo ve pero ni en Cuba, porque si lo hacen en Cuba está bien oculto, pero estos se han encargado, ¿verdad? Sobre todo con la actitud del comisionado de León, de hace 2 días, de decir en público, nosotros le violamos los derechos humanos a quien sea, ¿verdad? Y nosotros no vamos a aceptar elecciones libres en este país, porque prácticamente eso es lo que dice Ortega, ¿verdad? No quiere dialogar, ¿por qué? Porque no quiere elecciones libres. Entonces, ese hecho de que Ortega no se mira como alguien que está aislado, sino de que se mira como alguien que es un atropellador, violentador de los derechos humanos y violentador de la democracia, hace que todo el mundo se una contra él. Por eso Ortega está totalmente aislado, con la excepción de que por intereses de Estado, Cuba y Venezuela lo apoyan, y una pequeña islita en el Caribe, ¿verdad?, San Vicente y la Granadina, que lo apoyan abiertamente. Con la excepción de esos 3, Ortega está totalmente aislado de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica y de todos lados. Y entonces el discurso de Trump ayer no es excepción. Trump le da un enfoque, como está en el marco de la campaña electoral en los Estados Unidos, le da un enfoque ideologizado, porque él decidió de que para asegurar los votos en la Florida va a darle un enfoque de su lucha contra el socialismo interno en los Estados Unidos, contra los demócratas, que los pinta como socialistas, ¿no? Y entonces le da ese enfoque, pero en el fondo, él sabe que es básicamente un problema de democracia, libertades y un problema de derechos humanos. Entonces está totalmente aislado. En Estados Unidos, quiero yo hacer un planteamiento muy claro. En Estados Unidos, gane quien gane, gane Trump o ganen los demócratas, Ortega no tiene ninguna posibilidad de mejorar sus relaciones. Se han unificado incluso cuando se presentó la propuesta de la NICAD. A diferencia de los años 80, que es lo que yo quiero decirle a la gente que no vivió esa época. En los 80, la revolución nicaragüense, cuando era un asunto político ideológico, tenía más apoyo. Tenía el apoyo de la mitad del Congreso norteamericano. A Trump le costaba aprobar la ayuda financiera a la resistencia nicaragüense, es decir, a lo que se conocía como la contrarrevolución, le costaba. Y en Europa la revolución nicaragüense tenía un apoyo fuerte, y entre los gobiernos de América Latina también tenía amigos, pero ahora no tiene amigos en ningún lado, porque él se ha encargado de destruir la democracia, de destruir y atropellar los derechos humanos de los nicaragüenses, y en esa posición nadie se le puede acercar. Entonces, si ganan los demócratas, ponete en ese escenario, ponele que ganara Joe Biden. Parece que Joe Biden va fortaleciendo su papel de puntero en la carrera interna de los demócratas. Si ganara Joe Biden, ¿vos crees que Joe Biden le va a venir a decir, te voy a dar dinero, ¿verdad? Te voy a soltar las sanciones del Fondo
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. No le va a decir, porque además quiero decir otra cosa precisa. Las elecciones en Estados Unidos son en noviembre del próximo año. Antes de las elecciones, Trump va a volver a hacer lo que acaba de hacer ahorita, que es volver a decir que el gobierno de Ortega es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Y eso vale por un año. Y si ganara Biden, Biden no va a venir en el año 21, ¿verdad? Suponiendo que Ortega así era, ¿verdad? Que lo veo muy difícil, no, Biden no va a venir a decir, ya eso no vale y ahora Ortega sí puede recibir ayuda nuestra. Entonces, no tiene futuro en América del Norte, ni con Trump, ni con Biden, ni con nadie. Víctor, ¿qué escenarios le esperan a Nicaragua tomando en cuenta los últimos acontecimientos? Por ejemplo, lo que recientemente ocurrió en León. Ya veíamos ayer cómo reaccionaba el diputado Wilfredo Navarro al respecto con los medios de comunicación. Y tomando en cuenta también lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la Universidad Nacional Agraria. Es decir, es un contexto en el que hay dificultad todavía y los sectores que son opositores en este sentido, pues están sufriendo lo que ellos dicen, pues torturas, lo que ellos han manifestado como torturas. El diputado Wilfredo Navarro reaccionó molesto al respecto. ¿Qué escenario le esperan a nuestro país con todo esto? Porque relativamente veíamos una situación donde no se habían registrado hechos tan fuertes. Mira, la forma como ayer Wilfredo Navarro trató, agredió verbalmente a la prensa nacional, a los periodistas, es la forma como la policía trata a los nicaragüenses, de la forma más abierta, de la forma más cínica, ¿verdad? Son capaces de grabarse reprimiendo, torturando, porque en la psicología del régimen de Ortega, creo yo, ellos piensan que lo más importante es meter miedo, ¿verdad? Lo más importante es meter miedo. Entonces ellos mismos se graban para decir, miren cómo yo torturo, ¿verdad? Miren cómo yo torturo, que es lo que hizo el comisionado de León, ¿verdad? Eso es tortura en cualquier parte, que vos agarres a un reo, ¿verdad? Supongamos que eran reos, pero alguien al que atropellaste sin orden judicial y le amarrás las manos, ¿verdad? Y lo amedrentás con 40 policías y lo golpeás, lo empujás y le decís, repita esto, si no le va a pasar lo que le pasó a qué. A los 3 muchachos. ¿Cuántos son los muchachos que mataron en León hace algunos meses? En la misma situación, entraron, rompieron las puertas y ahí acabaron con los muchachos, los mataron. Entonces, obviamente eso aquí, en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo, eso es tortura. Entonces, Ortega tiene ese problema ahora. Internamente él piensa que metiendo miedo va a lograr sobrevivir y mantenerse, pero se equivoca totalmente, porque el problema de Ortega es que él no quiere aceptar que ya hay toda una generación de nicaragüenses nueva, de nuevos liderazgos, de liderazgos emergentes y viejos liderazgos políticos, ¿verdad? Aparte de toda la fuerza vital y que va de puntero en toda esta lucha, ¿verdad? Y en la emergencia política de los jóvenes, que eso ya lo perdió, ya no tiene futuro, y que por mucho que reprima, que eche preso otros 15, que eche preso 100 más, ¿verdad? Inclusive que llegue a matar 350 más en otra represión, no se va a acabar la rebeldía. ¿Se debe molestar un funcionario, por ejemplo, como un diputado, por el hecho de que los periodistas le pregunten, o debe interpretar esto como un activismo político? Últimamente sí se ha interpretado, el hecho de preguntar lo que algunos sectores desean saber, se ha interpretado por parte de ellos como si fuese activismo político. Mira, yo creo que a nivel internacional, en varias cadenas se ha estado usando un principio para el manejo de la prensa, es que la prensa no es neutral, la prensa es veraz. Los periodistas no tienen por qué ser neutrales entre el bien y el mal, no. El periodista tiene que decir la verdad, están atropellando, están reprimiendo, no están haciendo esto, cuando la otra parte se equivoca también decirlo, ¿me explico? Entonces una cosa es pretender ser neutral, entonces el periodismo no puede ser neutral, el periodismo lo que tiene que hacer es veraz, apegarse a la verdad, porque de esa forma es que va a contribuir a construir una sociedad mejor en su país. Entonces ellos critican cuando se les dice la verdad, pues, pero la verdad está evidente, está a los ojos
está a los ojos de todos. Yo quería por eso enfatizar ahí, eso de León, eso que ha pasado hoy en la UNA, profundiza el sentimiento que hay en la comunidad internacional de que el problema de Nicaragua no es un problema ideológico ni político, sino que el problema de Nicaragua es un problema de violación flagrante, además cruel, pública, cínica, de los derechos humanos de los nicaragüenses y un problema de no querer aceptar la libertad y la democracia. Ante ese problema, todo el mundo va a estar contra Ortega. Por eso ves que Ortega en la OEA lo apoyan un país, dos países, San Vicente y la Granadina, y algún otro país, o no lo apoya nadie. Y si acaso un país no se quiere meter en el conflicto de Nicaragua, lo que hace es declararse neutral. Se declara neutral, ¿verdad? Y entonces tenés un grupo de gente que no vota a favor de las resoluciones. ¿Qué puede pasar en la OEA a propósito del aspecto internacional? ¿Pueden haber más sesiones? ¿Se puede llegar a la aplicación de la Carta Democrática? Y si esto convendría a Nicaragua como país o no. Mira, yo creo que parece un hecho hasta hoy que a pesar de las variaciones que han habido en América Latina políticamente en semanas recientes, en general creo que va a darse la Asamblea General de la OEA, es decir, la reunión de los cancilleres de todos los países de América, ¿verdad? Hay que acordarse que ahí están desde Canadá hasta Argentina y Chile en el sur y el Caribe. Se va a dar esa reunión y en esa reunión pienso que lo más probable es que no se apruebe, ¿verdad? La aplicación del artículo 21. No están los votos todavía. Porque no están los votos, porque hay una parte de los países que prefieren en una situación como esta, a pesar de que es evidentemente un problema de derechos humanos, ¿verdad? Y de libertad y democracia, prefieren abstenerse. No es que apoyan, O sea, lo que creo que es importante que se entienda, en la OEA el que se abstiene no es porque apoye a Ortega, no es porque simpatice con el régimen de Ortega. El que simpatiza con el régimen de Ortega vota a favor de él, y es decir, vota en contra de la resolución. ¿Cómo se interpreta entonces el hecho de que no voten a favor? Se interpreta como que en esos países hay problemas de naturaleza interna, ¿verdad? Por razones de contradicciones políticas con sectores de derecha, con sectores de centro, de izquierda, o diferentes razones internas que hacen que para ellos sea preferible abstenerse, ¿verdad? Abstenerse, pero no es de ninguna manera una identificación con el régimen de Ortega. Vos veas todas esas islas del Caribe que se abstienen, que no salen apoyando al régimen de Ortega. Simplemente o se callan o hablan muy poco, ¿verdad? Pero se abstienen. Entonces son asuntos de política interna los que los retienen de apoyar, ¿verdad? En muchos casos, ¿verdad? Entonces esa es la realidad, esa es la otra cosa que hay que entender. Los países caribeños no es que apoyen a Ortega, ¿verdad? Muchas de esos países, de esas islas caribeñas, tienen algún nivel de democracia y de libertades importantes, pero es que por razones internas, políticas, el partido que esté en el gobierno en esa pequeña isla en ese momento considera que no debe hacer ese tipo de condena porque tal vez tiene adentro algún grupo político que lo presiona para que no lo haga y deciden abstenerse, pero el aislamiento de Ortega es tremendo. Entonces el resultado va a ser más probable, en mi opinión, en la OEA, es que van a buscar una forma de declarar, como ya de hecho lo declaró el informe, es decir, que los cancilleres asuman el informe y declaren que ha habido en Nicaragua, ¿verdad?, por parte del Estado orteguista, del Estado actual de Nicaragua, ha habido una violación flagrante de los derechos humanos y ha habido una ruptura del marco constitucional nicaragüense, ¿verdad?, porque es evidente, o sea, no tenés que demostrarlo. La Constitución dice que se pueden hacer manifestaciones y no se pueden hacer manifestaciones. La Constitución te le da un montón de derechos y esos derechos no te los respetan. Entonces, posiblemente lo que van a hacer es que van a declarar a Ortega como un régimen ilegítimo. Ilegítimo porque no está gobernando conforme al marco constitucional nicaragüense. Si lo declaran así, ¿qué implica? Esa declaración en la práctica puede implicar una restricción aún mayor de los fondos internacionales, pocos
poquísimos que todavía recibió Ortega y algunos de los cuales ya estaban aprobados desde antes de esta crisis, ¿verdad? Sobre todo por el lado del BCE, Banco Centroamericano de Integración Económica. Creo que por ahí, ya siendo declarado un gobierno ilegítimo, porque no está actuando en el marco constitucional, sino que está actuando de una manera atropellada, como se le ocurre, ¿verdad? Esos fondos van a ser afectados sin lugar a duda, ¿verdad? Y de suceder eso, países podrían romper relaciones con Nicaragua, ¿o no necesariamente? No necesariamente. Algunos pudiera ser que decidan romper relaciones, ¿verdad? Pero pueden poner diferentes tipos de sanciones, bajar su nivel de representación diplomática en Nicaragua, tal vez cerrar sus embajadas. Vos puedes cerrar tu embajada y simplemente no romper relaciones. Pero esto podría ser, a su juicio, Víctor, que el presidente Ortega cambie de parecer, o realmente no va a surtir el efecto que tal vez la comunidad internacional espera, y en realidad lo que va a hacer esto es nada más afectar a la población nicaragüense. ¿Cómo lo analiza usted? Mira, yo creo que la solución del problema de Nicaragua no va a ser producto de un factor, pero tiene que ser un conjunto de factores que se van a ir juntando, que es lo que va a obligar a Ortega a negociar, ¿verdad? Porque no es que Ortega no entienda. Ortega entiende el problema que tiene. Lo que pasa es que no quiere aceptar hacer los cambios y hacer las elecciones libres, ¿verdad? ¿Y por qué no quiere aceptar? Porque él siente que no va a poder proteger los capitales que amasó en estos 11 años. Yo insisto y lo digo con toda claridad, son 4.000 millones de dólares, por lo menos, los que están en el limbo, que no se sabe dónde están exactamente. No entraron al presupuesto de la República, entraron a Nicaragua, producto de la cooperación venezolana, pero no entraron al presupuesto de la República, no hay control de la Contraloría General de la República, ¿verdad? Y no están reportados en ningún lado, ¿verdad? Y no se usaron en ningún programa público, y no se usaron en ningún programa social. Los proyectos del gobierno pequeños, sociales, que tenía el plan Techo, el plan Gallinas y Vaca, eso se usaron básicamente y se financiaron con fondos del presupuesto de la República, o sea, con los impuestos de los nicaragüenses. Y lo que se usó de los fondos venezolanos ahí fueron préstamos que los estamos pagando ahora. Entonces hay un dinero ahí que está en el limbo. Ortega tiene que ver cómo va a hacer con eso. Si él pretende que eso se va a desaparecer por arte de magia como Mandrake, ¿verdad? Ese dinero, yo creo que se equivoca, eso no es posible. Entonces Ortega tiene que encontrar la forma de buscarle una salida a su dilema personal, a su dilema familiar, ¿verdad? Al daño que le está haciendo a su propio grupo político, ¿verdad? Y al grupo, al entorno que está alrededor de él, porque obviamente las sanciones van a seguir. En la medida que Ortega siga públicamente, en plaza pública, torturando gente, las sanciones van a seguir y van a ser más fuertes. ¿Se tiene que pagar ese precio de afectación directa a los nicaragüenses para que el gobierno pueda cambiar de opinión? ¿Es lo que se busca? ¿Que si se tiene, perdón? Que pagar ese precio de afectación directa a los nicaragüenses. Algunos analistas dicen que este tema de las sanciones y de la posible aplicación de la Carta Democrática puede traer afectaciones directas al pueblo de Nicaragua. ¿Se tiene que asumir esto para poder hacer un cambio, para que el gobierno quizá pueda cambiar de opinión? Y si esto realmente es posible, que a través de este tipo de mecanismos internacionales el gobierno pueda cambiar de opinión. Es que no hay otro, porque lo otro es la guerra o una invasión, la guerra civil o una invasión, y nadie quiere ni invasión ni guerra civil. Solo puede ser un conjunto de factores de presión en donde lo internacional es un factor, la unidad de los nicaragüenses dentro del país es el otro factor, ¿verdad? Es el otro factor clave. Solo la conjunción de esos dos grandes factores generales es lo que va a forzar a Ortega a darse cuenta de que ya está perdiendo mucho más que lo que pudiera ganar quedándose en el poder. Mira, la situación de Ortega, te digo yo francamente, es lamentable, es trágica, porque después de haber sido en los años 80 un líder revolucionario más o menos reconocido por uno, detestado por otros, etcétera, etcétera, en los años 80, ahora se ha convertido y es visto, ya no como un líder revolucionario, ya es visto como el déspota,
uno de los déspotas más crueles en la historia de América, de la América Latina, solo comparable con los dictadores más extremistas en América Latina y en África, ¿verdad? Entonces, está terminando Ortega. Entonces, ya Ortega lo primero que hizo fue perder su propio capital político personal y su imagen internacional. Lo perdió totalmente. Ahora, perdón, termina ahí, pero eso no es lo más grave, porque el problema no es él. Lo más grave es que en este proceso está destruyendo a Nicaragua. Cada semana que pasa, Nicaragua se destruye más. El diputado Álvaro Gutiérrez, a propósito, ayer en la Asamblea Nacional, decía que a pesar de que se había tratado de desvirtuar o de verle todo lo negativo, que según él no existe, a la reforma tributaria, ha traído buenas cosas para Nicaragua, ha traído un buen nivel de recaudación. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones a usted? Bueno, mira, es que lo que está diciendo Wálmaro es la mitad de la verdad. Es decir, que con la reforma tributaria salvaje que pusieron, casi 8.000, ¿verdad? Recogieron 8.000 millones de Córdoba, pero no los van a recoger el próximo año. Es decir, todos los economistas lo que le dijeron al gobierno del señor, con esta reforma tributaria usted lo que está haciendo es, y los economistas que han venido a este programa lo han dicho en varias oportunidades, usted lo que está haciendo es recogiendo 8.000 millones ahorita, pero destruyendo decenas de miles de empleos, porque vuelve lenta la economía, hunde la economía, quiebra empresas, quiebra negocios, quiebra pequeños negocios, y entonces hay mayor desempleo. Al haber mayor desempleo, hay menos ingresos en la familia, hay menos actividad económica y hay menos impuestos. Entonces todo el mundo le dijo, ahorita va a recoger reales, pero espérese, el próximo año. Entonces Ortega lo que hizo fue como darse una especie de salvavidas para este año. En esa dirección iba mi pregunta, porque el gobierno ha dicho de que las sanciones vienen a afectar económicamente a Nicaragua, pero lo que hemos visto hasta el momento han sido sanciones individuales contra funcionarios del gobierno. Y economistas, efectivamente, y también algunos diputados opositores ayer nos decían de que efectivamente esta recaudación fiscal ha sido un castigo para el bolsillo de los nicaragüenses, tal como ya lo he expresado. Por ejemplo, hubo algunas instituciones que fueron beneficiadas con esta nueva recaudación fiscal y otras que fueron afectadas. Por ejemplo, el tema de la educación fue afectado con esta reforma del presupuesto y se le asignó 79.7 millones adicionales a la Policía Nacional y 27 millones de Córdoba a un organismo, pues, al Ministerio de la Juventud, que es manejado por un dirigente de la Juventud Sandinista. ¿Cómo interpreta esta asignación de más millones de Córdoba para estas instituciones que han sido señaladas fuertemente por organismos de derechos humanos de participar en la represión? Me refiero específicamente al tema de la Policía Nacional y al Ministerio de la Juventud, entiéndase esto como Juventud Sandinista, pues prácticamente porque dirigida por Bosco Castillo, que tiene una trayectoria, pues, en ese partido. Mira, si tienen la capacidad de torturar en público y actuar cínicamente, ¿verdad? Obviamente tienen toda la capacidad y toda la voluntad de en las instituciones usarla para sus intereses particulares. En este caso, en el caso de la policía, en el caso de este Ministerio de la Juventud, que entiendo que tiene relación con grupos de choque, con juntar muchachos y andar apaleando gente, ¿verdad? Seguramente tiene que ver con eso, pues, para dotarlos de recursos, ¿verdad? Entonces, lo único positivo de lo que se destinó fue que le destinó 8.000 o 4.000 millones de dólares al Seguro Social para que medio flote el Seguro Social, porque tiene que hacer eso, ¿verdad? Porque tiene que hacer eso porque el Seguro Social ha perdido decenas de miles de 100 y pico mil, creo, de afiliados. Entonces el Seguro Social, por la crisis económica, se hundió. Entonces Ortega tiene que tirarle ese salvavidas, ¿verdad? Pero ese salvavidas lo tiene ahorita. Los economistas dicen, y los especialistas y los que saben de esto dicen que eso no va a existir y no va a estar en el próximo año ni los años que siguen. Entonces Ortega, creo yo, tiene la necesidad, tiene la urgencia. Miren, a Nicaragua la va hundiendo, va destruyendo la economía. Que si no creció prácticamente 10 puntos, se disminuyó el Producto Interno Bruto. Ahora este año se va a disminuir casi 6%, ¿verdad? El Producto Interno Bruto, según el Fondo Monetario Internacional, no según la oposición.
según el Fondo Monetario Internacional. Aunque el gobierno dice que va a ser de menos 3.5. Por eso, pero el Fondo Monetario que se acaba de reunir con ellos y que son los especialistas y que son los auditores y los fiscales y los que saben de eso, ¿verdad? Están diciendo de que se va a disminuir casi 6%, ¿verdad? Y el próximo año va a andar entre el 1 y el 2%. Entonces alguien dice, no, es que si antes destruimos 10%, ahora el 6% y ahora y ahora vamos destruyendo cada vez menos. No, es que ya va quedando casi nada que destruir. Es decir, la economía va quedando en un nivel cada vez más bajo, ¿verdad? Algunos han dicho que ha sabido manejar la economía, el gobierno, durante este tiempo de crisis. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, lo único positivo es que decidió mantener todavía, ¿verdad? No sé más adelante, los equilibrios fiscales, pues, ¿verdad? Para tratar de evitar que se dispare la inflación y para tratar de evitar otras cosas. Pero ya no le ofrece nada. Mira, Daniel Ortega ya no es solución. Cuando hay gente que dice que Daniel Ortega está acabado, entonces te dicen algunos, pero ¿por qué dicen que está acabado? Si yo lo veo que tiene fuerza de andar reprimiendo a todo el mundo. No, es que está acabado en el sentido de ser salida para Nicaragua, de tener futuro. Ha llamado la atención el hecho que el hijo del presidente Ortega en un primer momento divulgó un video donde citaba una frase de Sandino, pues, de que la paz no se conquista con flores sino con balas, y ayer reaparecía y decía un llamado, pues, prácticamente a los empresarios a la unidad y a la sensatez. ¿Qué le parece este tipo de acciones? Bueno, mira, que yo creo que doña Rosario esté mandando a su hijo a hacer estos anuncios. Es preferible que hable de eso, ¿verdad? Aunque sean mentiras o sean inexactitudes, a que ande hablando de balas y de armas, ¿verdad? De balas y armas. Se dieron cuenta que posiblemente por ahí no iba la cosa, porque iban a terminar de hundir más todavía la economía. Yo creo que eso que estén mandando a este muchacho, Juan Carlos, que se llama, ¿verdad? Sí. No significa, básicamente es un problema interno. Ellos están pensando en el tema de la sucesión. Y a doña Rosario, no sé a Daniel Ortega que están a fondo, pero a doña Rosario no se le quita de la cabeza que la sucesión tiene que ser ella o alguien de sus hijos, ¿verdad? O sea, el mismo modelo dinástico. Yo por eso siempre he insistido. La situación actual de Nicaragua y Daniel Ortega no se parecen tanto a los años 80. Era otra realidad la de los años 80. Hubo guerra y todo. Se parece más a la situación de los años 70. Daniel Ortega es una fotocopia en el siglo XXI, una fotocopia de lo que fue de lo que fue Anastasio Somoza en el siglo XX. En el siglo XX, ¿verdad? Un dictador, porque ¿qué fue Anastasio Somoza? Yo le pregunto a mucha gente, ¿qué fue Anastasio Somoza? Su programa económico igual al de Ortega. Alguien que me diga en qué se diferencia radicalmente el programa económico de 11 años, fíjate. No es que no ha tenido tiempo Daniel Ortega, de 11 años. ¿En qué se diferencia el programa de Anastasio Somoza? En nada, lo mismo. Negocios, alianzas con los empresarios, tratar de hacer algunas cosas, mejorar un poco la economía, pero detrás de eso yo me quedo en el poder y me voy a quedar eternamente y va a seguir mi familia y van a seguir mis hijos. Y eso es lo que destruyó todo lo que habían hecho en términos económicos. Tenemos audios que han enviado nuestros amigos televidentes. Vamos a presentarlos en dos bloques. Escuchemos los primeros 3 de estos audios que han enviado nuestros amigos televidentes. Buenos días, don Vicoduro Tinoco. Daniel Ortega no va a ceder una pulgada, porque sabe que si cede, va a tener que dar cuenta de todas las muertes, de todo el robo y de todo el mal manejo que ha hecho en el país. Muchas gracias. Siguiente audio. Usted habla que en los años 80 el Frente Sandinista tenía muchos amigos, casi la mitad del Congreso norteamericano y casi el Congreso europeo. Ahora mi pregunta es, si tenía tantos amigos, ¿por qué permitieron tanta intervención militar de Estados Unidos hacia Nicaragua? Ahora lo que pasa es que esos gobiernos están más inclinados al imperialismo. En vez de ayudar a Nicaragua, lo que están haciendo es destruirla y no le hacen daño al presidente Daniel, sino que le hacen daño al pueblo nicaragüense, y eso parece que a ustedes les gusta, eso es lo que ustedes quieren, al parecer.
Muchas gracias al amigo. Siguiente audio. Buenos días, Canal 10. Buenos días. Dios me los bendiga. Una pregunta para el señor Tinoco. ¿Los Estados Unidos estarían dispuestos a aplicar el TIAR en Nicaragua si existe más rebeldía e ignorancia de los dictadores hacia los cancilleres que no les ha permitido la entrada hacia la OEA? ¿Podría haber una intervención norteamericana? Muchas gracias. Siguiente audio. Muchas gracias al amigo televidente. Bueno, respondamos a las preguntas que nos han... La primera pregunta de la persona que llamó se refiere a que si Daniel Ortega va a ceder o no va a ceder. Yo creo que eso va a depender de los factores y del nivel de presión, sin lugar a dudas. Es decir, ahorita él no quiere ceder porque tiene intereses económicos multimillonarios que defender, ¿verdad? Y porque quiere heredarle el poder a sus hijos, la dinastía, o sea, la repetición, la fotocopia de lo que quería Somoza y de lo que hicieron los Somoza, ¿verdad? Él no va a ceder ahorita, va a ceder en la medida que esta presión internacional aumente y en la medida que se mantenga y crezca la rebeldía del pueblo nicaragüense, ¿verdad? La rebeldía del pueblo nicaragüense. Yo creo que esa conjunción de factores es la que lo va a llevar a él en un momento a darse cuenta que pierde más quedándose en el poder, que buscando algún tipo de salida negociada en donde él tratará, obviamente, en esa salida negociada, ¿verdad? Donde la salida negociada pasa por permitir elecciones libres, obviamente, ¿verdad? Donde él tratará de preservar algún margen de poder, porque efectivamente algún margen de poder él preservará en una salida negociada, no solo porque una negociación se da y se recibe, sino porque, querramos o no, Ortega tiene todavía un respaldo de un sector minoritario de la población. Hay algunos que dicen que puede andar que en el 15-20%. El amigo de la costa, ayer le podemos responder, sí, ese entonces audio. Eso tiene que ver con lo que dice el amigo de la costa. Es decir, a mí no me extraña que tenga algunos amigos en la costa, pues si siempre lo tuvo, ¿verdad? Y igualito, que eso no significa que no sea como Somoza, eso no significa que no sea un dictador. ¿Quién dice que Somoza no tenía respaldo de un sector de la población? El señor decía también, por ejemplo, que allá no ve acciones que él ha llamado acciones de desestabilización, como huelgas de hambre y esas cosas, que eso solo ocurre acá en Managua, y lo asocia con algo de que realmente lo que desean los sectores de oposición es perturbar la tranquilidad del país o desestabilizar el país. Pues te decía, el nivel de protesta que puede haber en la costa, en las costas las protestas han sido sobre todo de cara y en el marco de los procesos electorales. Cuando se le robaron las elecciones, porque le han robado las elecciones ya en varias ocasiones, ahí están las protestas, ahí están los alborotos, ahí están los mezquitos, ahí están los yatamas, ahí está todo el mundo protestando. Pues lo que pasa es que en la cultura de la costa y en la cultura nicaragüense en general se protesta solo cuando estás en periodos electorales o postelectorales. Pero el fenómeno nuevo de Nicaragua es que ahora, sin estar en un proceso electoral en este momento, la población se ha dado cuenta que necesita protestar, movilizarse para poder resolver sus problemas entre elecciones. No pueden esperar elecciones para protestar o para hacer cosas, porque entonces las cosas van a ir mal. Ortega se ha concentrado en tratar de impedir las manifestaciones. Entonces, ¿ha tenido éxito? Sí, ha impedido manifestaciones grandes. ¿Pero ha tenido éxito? No, porque se ha evidenciado a nivel internacional y nacional como un represor terrible, como un atropellador de los derechos humanos. O sea, eso que hacen de que mandan 1000 policías, 500 policías cada vez que alguien quiere salir a la calle, cuando es un derecho constitucional, todo el mundo afuera lo ve como que tiene un problema ideológico. Ese es un problema de un tipo que está atropellando los derechos de ese pueblo nicaragüense. Por eso nadie lo respalda a nivel internacional. 1 o 2 votos recibe de respaldo en la OEA, en un concierto de 30 y pico de votos, ¿verdad? Entonces,
yo creo que él sí va a ceder. Yo estoy persuadido que Ortega tiene demasiados intereses y hay demasiados intereses alrededor de él como para irse al fondo del barril con él, porque todos sus negocios y todas sus empresas están perdiendo con esta crisis. Y así uno de los amigos televidentes que estas posiciones de opositores muchas veces están como del lado de lo que él le llama el imperialismo, y también podemos unificar la otra pregunta que el amigo decía, que si Estados Unidos puede recurrir al TIAR en Nicaragua debido pues a que existe esa rebeldía de parte del gobierno pues para ceder ante las peticiones que le han hecho organismos de derechos humanos. Mira, yo soy un convencido que el problema de Nicaragua y que nosotros vamos a salir de Ortega sin invasiones y sin TIAR y sin nada de eso. El pueblo nicaragüense tiene la suficiente experiencia y tiene la suficiente rebeldía y la capacidad como para cambiar al dictador sin tener que recurrir a ese tipo de cosas, inclusive sin tener que recurrir a la lucha armada, que es la historia triste de nuestro país, que para quitar los dictadores siempre tenés que recurrir a la lucha armada. Ahorita se puede hacer de manera pacífica, pero firme, de manera no armada, pero activa, beligerante, organizándose. La población tiene que organizarse, ¿verdad? En sus gremios, en su grupo, protestar, demandar, participar en la demanda por elecciones libres, participar en la demanda porque se respeten los derechos humanos, participar en las demandas porque salgan los prisioneros políticos, participar en las demandas porque permitan las protestas y las manifestaciones. Es decir, es que Ortega es un animal raro en América Latina. Mira, ahorita en América Latina hay protestas por todos lados. Hay protestas por todos lados. Y las protestas salen. Hay problemas, hay violencia, hay represión hasta cierto nivel. Pero la gente sale. No le impiden salir. ¿Verdad? No le impiden salir. Alguien cita, andate a Bolivia, andate a Chile, andate a Ecuador, donde resolvieron el problema. ¿Cómo resolvió Ecuador el problema? Negociando. Y fue el más rápido, ¿no? Y fue el más rápido. ¿Cómo está tratando de resolver Chile el problema? El gobierno de Chile. Negociando. Y está difícil, pero ahí va. Y él está buscando la negociación y trata de entenderse con los actores. ¿Cómo está haciendo ahorita Iván Duque en Colombia con las protestas? Negociando también. Esa es la única salida. Es que es la única salida, ¿verdad? Entonces, pero Ortega fue el que dijo, no, es que aquí ni van a haber protestas, ni va a haber negociación, yo me voy a imponer a fuerza de balazo y de golpe. Entonces, él está quedando ante la comunidad internacional como el salvaje de primer nivel en el siglo XXI. Entonces, eso hace que no tenga ningún futuro Ortega. Ortega no tiene ningún futuro para traerle bienestar a Nicaragua. Ortega no tiene ningún futuro para crear empleo en este país. Ortega no tiene ningún futuro, ¿verdad? Y está destruyendo el poco futuro que le podría quedar a su grupo político en la medida que él se empeñe a seguir en el poder. Tenemos más audios, vamos a escuchar el primero de estos. Buenos días, mi nombre es Walter Gutiérrez. Quería preguntarle al excomandante Víctor Hugo Tinoco, ¿qué va a pasar con la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua en unas futuras elecciones acá en Nicaragua? Si ellos son los que supuestamente trasladan de un lugar a otro la boleta de elecciones, entonces quedamos en las mismas, pienso yo. Gracias, siguiente audio. Canal 10, buenos días, señores televidentes. Yo le quiero preguntar a este señor Tinoco, ¿por qué él es absoluto al decir que todo el mundo está en contra de Ortega? Yo creo que ahí está con una posición totalmente sesgada y política al decir que todo el mundo está en contra de Daniel. Yo por lo menos estoy de acuerdo con su política que ha emprendido, así es que no sea absoluto al afirmar eso. Gracias. Gracias, siguiente audio. Buenos días, panelistas de Acción 10. Quisiera preguntarle al señor Víctor Hugo, que estuvo en la entraña de la bestia, qué es lo que sabe él de un tal pleito interno que se tienen dentro del frente, las máximas caras visibles líderes del frente. Se habla mucho de eso, un pleito interno entre ellos, de cómo se está manejando esta situación, los empresarios sandinistas fuertes, la parte política fuerte. ¿Qué sabe el señor
que debe tener todavía ciertos amigos ahí. ¿Qué nos puede decir? Saludos. Saludos, muchísimas gracias. Bueno, el primero de los amigos televidentes se refería al tema pues, de la policía. ¿Qué va a pasar con la policía y el ejército? Refiriéndose al tema electoral, pues cuando ellos están trasladando las boletas para los distintos municipios del país. Bueno, mira, en general, con el nivel de crímenes y de crueldad que ha habido aquí, ¿verdad? Sin límites en América Latina. Como te decía antes, en América Latina hay protestas por todos lados, pero en ningún lado han habido 350 o 500 muertos como aquí, ¿verdad? Eso te hace una diferencia radical. Creo que en uno van como 20, en otro van como 10, como 30, etcétera, ¿verdad? En enormes protestas. La policía es un órgano que ha dejado de funcionar, ¿verdad? Es un órgano del Estado que se ha subordinado al mando de la familia presidencial de los Ortega Murillo y ha dejado de funcionar como una institución que protege a los ciudadanos. La policía en este país está actuando como una institución criminal, para perseguir, para golpear, para avasallar, para torturar en público. Esa es la última moda que tienen, ¿no? Como hicieron con la familia Reyes Alonso en León, para torturar a los nicaragüenses. Esa institución, llegado el momento de un cambio, tendrá que ser reformada de manera total y radical, ¿verdad? No que me cabe la menor duda. El ejército ha tenido un involucramiento directo menor, tiene algunas responsabilidades políticas, tiene algunos compromisos políticos con el régimen. Creo que han faltado a su responsabilidad patriótica y a su juramento de defender la soberanía del pueblo, ¿verdad? Y creo que habrán que hacer también cambios. Pero todo eso viene después de un cambio de gobierno, ¿verdad? Entonces, en unas nuevas elecciones, ¿verdad? Donde se acuerden elecciones libres significa que cambias el Consejo Electoral, que cambias esa estructura controlada por el orteguismo, donde se especializaron en robar elecciones. Es increíble, yo he visto a lo largo de todas las elecciones cómo le enseñaron a esa gente a que era legítimo robar votos, cuando eso es totalmente ilegítimo y es indecente. Entonces, en una elección libre, lo que va a tener que haber es, ¿verdad?, esos cambios básicos en el Consejo Electoral, la observación internacional a fondo, que debe implicar inclusive la auditoría, ¿verdad?, la auditoría de los procesos una vez que los procesos pasen, como pasó en Bolivia, pues, que había una duda y hubo auditoría. ¿Debe ser removido de su puesto el presidente del Consejo Supremo Electoral, teniendo en cuenta que recientemente fue sancionado? Él y todos los demás. Si eso ya no sirve para hacer elecciones libres, no sirve. Yo creo que todo eso hay que transformarlo. ¿Verdad? Si no, no serían posibles elecciones libres. La observación internacional, y aquí olvídate que te vas a robar las elecciones y que va a partir sin novedad. Mira el ejemplo de Bolivia, ¿verdad? Y eso que Evo Morales es un líder, o era un líder mucho más fuerte que lo que es Daniel Ortega, aquí en Nicaragua, ¿verdad? Evo tenía un respaldo aproximadamente 40% o 40 y pico por ciento de la población, ¿verdad? A pesar de eso, hizo un fraude, la comunidad internacional se lo dijo, y ya no le salió bien. Entonces, los fraudes ya no le resuelven los problemas a estas dictaduras despóticas que hay ahorita en América. Ya no le resuelve el problema. Ya eso se quemó. Eso que pudiera haber hecho en un momento Daniel Ortega con algunos partidos zancudos ya no le va a servir para nada. No cambiaría en nada la situación, ni de crisis, ni de aislamiento. El siguiente amigo preguntaba el hecho de que usted afirmaba pues de que todo el mundo está en contra de Ortega, pero también le escuché decir a lo largo de la entrevista de que, como el amigo de la costa Caribe, pues de que hay gente que efectivamente lo sigue apoyando a él. Sí, no, el señor escuchó, no me escuchó en el momento, pues, que yo dije de que yo no tenía duda de que Ortega seguía teniendo un respaldo de un sector de la población. Eso a mí no me sorprende. ¿Cuánto es ese sector? Es discutible. Yo no creo que pase el 15 y el 20%, limpio, pues,
respaldo a Ortega. Ese es el respaldo que tenía más o menos Anastasio Somoza pocos meses antes de caer. ¿Quién dice que a Anastasio Somoza no lo respaldaba nadie? Pues Somoza tenía un respaldo, lo que pasa es que la inmensa mayoría, el 70, el 80% de la población ya quería salir de él, ya sabían que era un problema. Como con Ortega ahora, habrá un 15, 20% que lo respalde, entre ellos el señor que nos llamó, ¿verdad? Pero hay otros 70, 80% que ya saben que Ortega no es futuro. Ortega no es futuro para Nicaragua. ¿Verdad? Tienen que cambiar y tienen que mover eso. El otro amigo preguntaba, ¿usted todavía tiene amigos dentro de las filas fieles al presidente Daniel Ortega y si está muy empapado en cuanto a si hay diferencias dentro del mismo partido? Vimos, por ejemplo, recientes declaraciones del comandante de Pastora que hablaba sobre ir pensando en unas nuevas figuras para ocupar posiblemente la presidencia de la República, pero al día siguiente vimos que aparece el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, diciendo de que Ortega para el 2021 y más. Mira, yo estoy en el Frente Sandinista desde 1973 hasta el año 2005, que fue expulsado junto con Gerty Levite precisamente por plantear que había que practicar la democracia entre el partido. No nos dejaron. Ortega le tuvo miedo a Gerty Levite, pues, y no lo dejó y lo corrió del partido, nos corrió a los que lo apoyábamos, ¿verdad? Yo creo que hay que conocer la historia del Frente. El Frente Sandinista que derrotó a Anastasio Somoza no era un Frente Sandinista, eran 3 frentes sandinistas, con 3 direcciones políticas distintas e independientes que se aglutinaron y que se juntaron. Entonces, eso es lo primero que hay que estar claro. En historia previa a los 80, desde los 70, en el Frente Sandinista habían 3 corrientes que tenían diferentes formas de opinión. Por eso es que ahora encontrás sandinistas que opinan diferente fuera del Frente Sandinista, ¿verdad? De manera, yo diría que una buena parte del sandinismo está fuera del Frente Sandinista y opina diferente, porque eso fue una práctica en la lucha contra Somoza. Pero partamos de esas 3 corrientes y sectores de oposición que le tienen mucho recelo. Por ejemplo, ayer teníamos de invitado a José Adán Bermúdez, que es vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, y le preguntábamos al respecto de eso, también declaraciones que dio en este programa doña Kitty Monterrey, que dijo de que la unidad iba con la Alianza Cívica, pero que con la UNA pues prácticamente no. Esto porque hay una trayectoria de sus dirigentes, principalmente del MRS, y decía ayer José Adán Bermúdez de que tienen la desconfianza de que en algún momento este movimiento regrese nuevamente a la unidad con Ortega. Bueno, ese es un problema, y el otro problema es lo interno del Frente. Mira, yo termino lo interno del Frente. Yo no tengo la menor duda que hay inconformidad dentro de lo que es el aparato que respalda formalmente todavía a Ortega. No tengo la menor duda. Porque es que por intereses están perdiendo dinero y arriesgan perder mucho más en el futuro. Y tienen el riesgo de quedar peor en el futuro que lo que están ahora, ¿verdad? Y económicamente y por acusaciones de todo tipo. Entonces, yo creo que un montón de gente está empezando a ver dentro del orteguismo, dentro del sector del orteguismo, gente ahí está empezando a ver cómo hacen, buscar una salida. Por eso ya empezaron a salir algunos brinquitos y algunas voces como la de Pastora, pues, diciendo que había que buscar el tema de la sucesión, es decir, el tema del cambio, o sea que la sucesión no es Rosario Murillo, pero hay otros que dicen que sí es Rosario Murillo. ¿Esas declaraciones de Pastora puede que estén respaldadas por otro grupo fuerte o minoritario? No me cabe la menor duda que las declaraciones de Pastora es porque él ha escuchado eso con fuerza dentro del círculo orteguista y los sectores que todavía apoyan al gobierno, ha escuchado que hay que buscar una salida y él se está dando cuenta que hay que buscar una salida. Y que acordate que Daniel Ortega, para un montón de esa gente que está dentro del Frente Sandinista también, no era santo de su devoción en los años 70 ni en los 80. Yo siempre le dije a Ortega, en los años 70, en la lucha contra Somoza, Daniel Ortega, vos ni te conocían en Nicaragua. Así que no haga mucho alboroto sobre lo que hiciste en los 70. En los 80 asumiste un papel, ¿verdad? Y ha asumido un liderazgo y tiene alguna gente, como repito, que lo respalda, pero hay otra gente que no quiere irse
al fondo del barril amarrado de Ortega, ¿verdad? No quieren hundirse junto con él y entonces están buscando una salida. Además saben que no hay salida si no es una negociación. Entonces yo creo que dentro de Ortega, del mismo orteguismo, hay corrientes y hay sectores que están buscando la salida porque están viendo que el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando porque el tiempo se le está acabando a Ortega. En la medida que él se mantenga en el poder, más se hunde el orteguismo, más pierden credibilidad, más gente los detesta, ¿verdad? Y sus resultados van a ser mucho peores en futuras elecciones. Entonces ellos están buscando cómo salir de él, de una manera que no sea traumática, pero aparentemente por la influencia de doña Rosario él está totalmente cerrado a eso. Pues. En cuanto a la otra pregunta, perdón. En cuanto a la otra pregunta, ¿es real eso? ¿Podríamos ver al MRS nuevamente unido al sí. FSLN? Mira, el MRS fue fundado hace ya en el año 95. En el año 95. ¿Verdad? Desde su fundación tiene un planteamiento y una posición clarísima de que es un partido que busca la justicia social, pero que tiene un compromiso a fondo y sólido con la democracia y la libertad para este país. Es decir, eso es lo que diferenció desde el inicio al MRS del sector que se quedó en el Frente Sandinista. Entonces, la naturaleza del MRS está en estos documentos oficiales, está en sus posiciones. El único partido que estaba haciendo oposición los últimos 12 años, yo pregunto, en los últimos 12 años, ¿quién es el que ha sido oposición aquí? ¿Ha sido oposición? ¿Qué sector liberal? ¿Verdad? Si los que hacían oposición eran los liberales que estaban con Eduardo Montealegre y con doña Kitty Monterrey, que estaban aliados con el MRS y hacían oposición porque de alguna forma nosotros los presionábamos como MRS a ellos para que hicieran oposición a Ortega, y porque sobre todo, hay que reconocerlo, las bases liberales del norte del país, sobre todo, inclusive prácticamente todos los diputados de Eduardo Montealegre, para llamarlo de alguna manera, pues no son de Eduardo, pero de ese grupo, pues, ¿verdad? Pusieron presión para hacer oposición a Daniel Ortega. Entonces ellos tuvieron un sector que hizo oposición. El problema es que al final, creo yo, ese grupo del señor que vino ayer, ¿verdad? Bermúdez, que vino ayer, vino a hacer un pactito, ¿verdad? Con que había hecho Arnoldo 20 años antes, pues, de entenderse con Ortega. Entonces ellos ahorita se entendieron con Ortega y le dijeron, expulsamos al MRS y nos quedamos nosotros solos. Cuando este grupo político estuvo en alianza con el MRS en las últimas elecciones, ¿verdad? Nosotros, cuando íbamos juntos, sacamos por lo menos el 40% del voto en Managua, en las elecciones de Managua. Se fueron ellos solos, hicieron un pactito ahí, corrieron al MRS, ¿verdad? Y sacaron ¿cuánto? El 1%. Es decir, esa es la realidad. Es decir, aquí el MRS, muchos sectores, sobre todo vinculados al orteguismo, no lo aceptan porque ha sido firme, ha sido transparente en sus posiciones antidictatoriales, en sus posiciones de que tiene que haber democracia, que tiene que haber elecciones libres. Sí, nuestras diferencias no han sido que si el programa de la vaca o el programa de la gallina o el programa del techo. Nuestras diferencias han sido ¿por qué te está robando las elecciones? ¿Por qué querés nombrar ahora y dejar al jefe del ejército 10, 15, 20, 30 años afectando las carreras militares de los otros oficiales en el ejército? ¿Por qué querés nombrar por 15, 20 años al jefe de la policía cuando la ley no estaba así? Estás armando una dictadura, le decíamos a Ortega, estás armando una dinastía. Entonces, el MRS ha sido una oposición clarísima. De manera que el MRS descarta cualquier alianza nuevamente con el presidente Ortega. Solo que se volviera Ángel. No veo ninguna posibilidad. Es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué alianza? Es decir, no veo.
Quizá la duda... O sea, se vuelve democrático Daniel Ortega, ¿verdad? Se vuelve democrático Daniel Ortega, ¿verdad? Se ve forzado a ser democrático. Entonces, si se ve forzado a ser democrático, lo digo de manera totalmente transparente. No es momento para alianza con los remanentes del orteguismo, ¿verdad? Si Daniel Ortega se ve forzado a hacer elecciones libres, vamos a ir en esta alianza que representa la coalición, donde está la Unidad Azul y Blanco, donde está la Alianza Cívica y donde van a estar también partidos políticos, y vamos a ir juntos, no para las elecciones, como decían algunos, y después separarnos y cada quien irse por su lado, no, para quedar haciendo las transformaciones que hay que hacer en este país durante 5 o 10 años. Quizá la duda, don Víctor, en este caso es porque en el año 2001 el MRS, o una parte de él, regresó y se unió al FSLN. ¿Cómo explicaría esto para que la gente lo comprenda? Y tengo una publicación de un diario nacional de ese entonces, donde decían que 6 años después de la ruptura, un MRS fragmentado regresa al FSLN. Sobre todo señalaban a Aura María Telle de ese regreso en ese entonces. A lo mejor por esto vienen las dudas, ¿no? Hubo un momento en que Ortega todavía no había sacado totalmente las uñas y logró convencer a un sector del MRS para que fueran en una alianza, y donde estaban nosotros el MRS, estaban todos los cristianos, estaban los conservadores, doña Miriam, una parte de los conservadores, doña Miriam Argüello, etcétera, etcétera, porque le creyeron a Ortega de que iba a ser democrático, ¿verdad? Pero eso no duró, pero nada, yo creo, personalmente, mi opinión personal, no estaba yo en ese momento en el MRS, me parece que fue un error político. Sin embargo, ¿quién no ha cometido errores políticos? Uno debe reconocer sus errores políticos. Entonces vos por eso no podés estar viendo para el pasado, porque si volvés a ver a los liberales, y no volverán los liberales donde Arnoldo Alemán, y no volverán los liberales a ser como Anastasio Somoza, y no volverán. Entonces, si te pones en ese plan, nunca te vas a unir. De manera que esta gran coalición que pretende realizarse no solamente va a ser entre la UNAP y la Alianza Cívica, va a incluir partidos políticos. Yo estoy convencido que debe de incluir partidos políticos. Y tengo la esperanza de que hayan partidos políticos que estén dispuestos a participar en esa alianza. Preguntaba el amigo televidente y le repito nuevamente esta pregunta. ¿Usted todavía tiene amigos fieles al presidente Ortega con quien mantenga comunicación? Mira, yo no tengo amigos así como quien dice que hable. Con la gente que está en el orteguismo yo tengo de no hablar años y años, posiblemente una década. No, yo el Ortega no lo he vuelto a ver. Desde que le dije que él no fue importante para votar a Somoza, porque efectivamente yo le dije a él delante de los 38 diputados, delante de Tomás Borges y Bayardo Arce, ahí está Bayardo Arce que me mienta. Yo le dije, Daniel, vos no fuiste importante para que los jóvenes se metieran a la lucha contra Somoza, ¿verdad? Porque ni te conocían, nadie sabía que vos existías ni conocíamos tu nombre. Mi generación de jóvenes que se sacrificó en esa época, entramos porque la imagen de Carlos Fonseca, la imagen de Henry Ruiz, que era el guerrillero que estaba en la montaña, que tenía 7 años de estar enmontañado, etcétera, etcétera. Esa era la parte romántica que nos llevó a los jóvenes a meterse eso. Pero hay una parte de la generación, tanto la pasada como la actual, de que ven en el presidente Ortega una figura revolucionaria, tal como lo fue el presidente Fidel Castro, como lo fue Hugo Chávez. Hay alguna gente posiblemente que lo ve así, pero yo creo que una gran parte de la gente básicamente está ahí por intereses que ya están creados y que están tratando de preservar. Bueno, sus conclusiones en el orden de lo que le puede esperar a Nicaragua y de las posturas que deben asumir todos los sectores, porque en este caso, por ejemplo, hay sectores que dicen que el gobierno del presidente Ortega es el único problema, hay sectores que dicen que también la oposición es parte del problema porque nunca se pusieron de acuerdo, nunca tienen un común denominador, pero no solo en papeles, no solo en objetivos, sino también en algo más gráfico como la gran coalición. ¿Cuál sería su conclusión al respecto? No, mira, yo estoy de acuerdo en que efectivamente el problema fundamental es Ortega. Ortega ya no le ofrece un futuro de bienestar a Nicaragua. Ya Nicaragua no tiene futuro bueno, pues, solo desastre puede ofrecer Ortega. Problemas, conflictos y polarización. Pero también estoy de acuerdo que es posible de que si la oposición no fuera capaz de unirse, articularse
y ponerse de acuerdo en cuáles son las transformaciones que hay que hacer en este país en los próximos 5 o 10 años, estamos mal. Estamos mal, yo creo que en eso hay que hacerlo. Afortunadamente, yo siento, y yo he podido ver además, porque yo estoy activo en la UNAV, yo soy una especie de consejero de la Comisión de Relaciones Internacionales de la UNAV, yo siento que se va avanzando bien, por lo menos entre esos dos bloques, ¿no? Entre el bloque de los azul y blanco y el bloque de Alianza Cívica, van avanzando muy bien, ya tienen el acuerdo sobre la cuestión electoral, que Peraza decía uno de estos días que se lo van a presentar pronto, ¿verdad? Ya prácticamente está el acuerdo sobre qué queremos de Nicaragua. Mira, porque si vos te unís con alguien que es liberal, que es conservador, que es sandinista, que es de cualquier cosa, vos tenés que unirte en torno a algo, ¿verdad? Vos no perdés necesariamente tu identidad, pero vos te unís. En los próximos 5 años, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, primero, a garantizar elecciones libres para siempre en el futuro de Nicaragua, primero. Segundo, vamos a hacer en el campo político que la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial sean independientes, para que la gente tenga confianza en los jueces. Vamos a transformar totalmente la policía, vamos a cambiar totalmente el Consejo Supremo Electoral. En lo social, vamos a hacer estas medidas y definir el conjunto de las 4, 5, 6 medidas principales que en el orden económico y social se van a tomar. Y ese documento, que es una especie de decálogo que ya existe y que creo que ya se ha presentado también, eso es la base que nos va a unir a todos. Entonces todos vamos a seguir trabajando alrededor de eso, independientemente que vos sigas siendo partido liberal independiente, que vos sigas siendo PLC, vos sigas siendo sandinista, vos sigas haciendo lo que sigas haciendo, ¿verdad? Pero estás de acuerdo en que en esos 5 o 10 años van a hacer eso que acordaron, esos 10 puntos. Yo creo que eso es perfectamente posible. Nicaragua ya maduró para hacer eso. La época de estas oposiciones zancudas que se prestaban, se vendían, llegaban a niveles de cinismo terribles como el de Wilfredo Navarro, esa época ya pasó, creo yo. ¿Verdad? Ya hay una Nicaragua más madura, hay una oposición más madura y además una nueva generación, la generación emergente de liderazgo, ya con esa madurez. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerlo en próximas entrevistas aquí en su revista Acción 10 en la mañana. Nos vamos.